Bienvenidos queridos amigos y queridas amigas al canal María nos guía. Yo soy Bárbara y quiero proponeros para este tiempo de Adviento 2021 las visiones de la beata Ana Catalina Emmerich sobre la Inmaculada Concepción y la Natividad del Señor. También conoceremos quién eran realmente los Reyes Magos y cómo fue su viaje hacia la gruta de Belén siguiendo la estrella. La vidente alemana Ana Catalina Emmerich tuvo visiones desde pequeña hasta su muerte. También tuvo el don de distinguir las reliquias falsas de aquellas verdaderas y de quién santo o santa pertenecían. Vivió entre el final del año 1700 y el comienzo del 1800. Más precisamente nació el 8 de septiembre del año 1774. San Juan Pablo II creía firmemente en sus visiones escritas en varios libros y la beatificó en el año 2004. Dios dio a esta beata el don de ver los acontecimientos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento como en cuadros, en una dimensión fuera del tiempo y del espacio, de forma parecida a cómo ve nuestra dimensión humana la misma Trinidad de Dios. Es algo maravilloso, milagroso y prodigioso al mismo tiempo que Dios nos ha querido regalar a través de esta beata para darnos conocimiento más detallado de nuestra relación humana con Dios desde el principio. Nosotros ahora vamos a conocer las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la Inmaculada Concepción. Como todos los católicos deberían saber, los padres de la Santa Virgen María fueron Santa Ana y San Joaquín. Lo que muy pocos saben es que los antepasados de Santa Ana fueron los esenios, así como lo vio Ana Catalina Emmerich en sus visiones. Por lo tanto, empezaremos precisamente de allí, de los esenios. Ana Catalina Emmerich nos dice que los antepasados de Santa Ana fueron esenios. Estos piadosísimos hombres descendían de aquellos sacerdotes que en tiempo de Moisés y Aarón tenían el encargo de llevar el arca de la alianza, los cuales recibieron en tiempo de Isaías y Jeremías ciertas reglas de vida. Al principio no eran numerosos. Más tarde vivieron en Tierra Santa reunidos en una extensión como de 48 millas de largo y 38 de ancho, y solo más tarde se acercaron a las regiones del Jordán. Vivían principalmente en el monte Horeb y en el Carmelo. En los primeros tiempos, antes que Isaías los reuniese, vivían desparramados, entregados a la penitencia. Llevaban siempre los mismos vestidos y no los remendaban, no cambiándolos hasta que se le caían de puro viejos. Vivían en estado de matrimonio, pero con mucha pureza de costumbres. A veces, de común acuerdo, se separaban a hombres y mujeres y vivían cierto tiempo entregados a la oración. Cuando comían, estaban separados los hombres de las mujeres. Comían primero aquellos y cuando se alejaban los hombres, lo hacían las mujeres. Ya desde entonces había entre estos judíos antepasados de Ana y de la Sagrada Familia. De ellos también derivan los llamados hijos de profetas. Vivían en el desierto y en los alrededores de Monte Horeb. En Egipto también he visto a muchos de ellos. Por causa de las guerras estuvieron un tiempo alejados del Monte Horeb, pero fueron nuevamente recogidos por sus jefes. Los macabeos pertenecían también a ellos. Eran grandes veneradores de Moisés. Tenían un trozo de vestido de él, que éste había dado a Aarón y que les había llegado en posesión. Era para ellos cosa sagrada, y he visto que en cierta ocasión
Unos 15 murieron en lucha por defender este sagrado tesoro. Los jefes de los esenios tenían conocimiento del misterio encerrado en el Arca de la Alianza. Los que permanecían célibes formaban una agrupación aparte, una orden espiritual, y eran probados largamente durante varios años antes de ser admitidos. Los jefes de la orden los recibían por mayor o menor tiempo, según las inspiraciones que recibían de lo alto. Los esenios que vivían en matrimonio observaban mucho rigor entre ellos y sus mujeres e hijos, y guardaban la misma relación con los verdaderos esenios que los terciarios franciscanos respecto a la orden franciscana. Solían consultar todos sus asuntos al anciano jefe del monte Oreb. Los esenios célibes eran de una indescriptible pureza y piedad. Llevaban blancas y largas vestiduras que conservaban perfectamente limpias. Se ocupaban de educar a los niños. Para ser admitidos en la orden debían contar por lo menos 14 años de edad. Las personas de mucha piedad eran probadas por solo 1 año, los demás por 2. Vivían en perfecta pureza y no ejercían el comercio. Lo que necesitaban para el sustento lo obtenían cambiando sus productos agrícolas. Si un esenio faltaba gravemente, era arrojado de la orden, y esta excomunión era seguida generalmente de castigo, como en el caso de Pedro con Ananías, es decir, moría. El jefe sabía por revelación divina quién había faltado gravemente. He visto que algunos debían solo hacer penitencias. Se ponían un saco muy tieso, con los brazos extendidos, que no podían doblar, y el interior lleno de puntas agudas. Tenían sus cuevas en el monte Oreb. En una cueva mayor se había acomodado una sala de mimbre donde a las 11 reuníanse todos para la comida en común. Cada uno tenía delante un pequeño pan y un vaso. El jefe iba de uno a otro bendiciendo los panes. Después de la refección, cada uno volvía a su celda. En esa sala vi un pequeño altar y sobre él panes bendecidos cubiertos que luego se distribuían a los pobres. Poseían muchas palomas, tan mansas que picoteaban en las manos. Comían de estas palomas y supe que tenían algún culto religioso por medio de ellas, porque decían algo sobre las aves y las dejaban volar. De la misma manera he visto que decían algo sobre corderos, que luego dejaban vagar por el desierto. 3 veces al año iban al templo de Jerusalén. Tenían sacerdotes entre ellos, que cuidaban de las vestiduras sagradas, a las cuales se purificaban. Hacían de nuevo y costeaban su hechura. Se ocupaban de agricultura, de ganadería y especialmente de cultivar huertas. El monte Oreb estaba lleno de jardines y árboles frutales en medio de sus chozas y viviendas. Otros tejían con mimbres o paños, o bordaban y adornaban vestiduras sacerdotales. La seda no la usaban para sí, la llevaban atada al mercado y la cambiaban por productos. En Jerusalén tenían un barrio especial para ellos, y aún en el templo un lugar reservado. Los judíos comunes no congeniaban con ellos. Vi llevar al templo ofrendas como uvas de gran tamaño que cargaban 2 hombres atravesadas en un palo. Llevaban corderos que no eran sacrificados, sino que se dejaban correr libremente. No los he visto ofrecer sacrificios cruentos. Antes de partir para el templo se preparaban con la oración,
riguroso ayuno, disciplinas y otras penitencias. Quien se acercaba al templo con pecados no satisfechos, penitencialmente temía ser castigado con muerte repentina, cosa que a veces sí sucedía. Si en el camino a Jerusalén encontraban a un enfermo o necesitados, no proseguían su camino hasta no haber ayudado al desvalido. Los he visto juntar hierbas medicinales, preparar bebidas y curar enfermos con estos medios. Les imponían las manos o se tendían con los brazos extendidos sobre los mismos enfermos. Los he visto sanar a veces a la distancia. Los enfermos que no podían acudir mandaban algún mensajero, en el cual hacían todo lo que el enfermo verdadero necesitaba, y éste sanaba en el mismo instante. Los ascendentes de Santa Ana. En tiempo de los abuelos de Ana era jefe de los esenios el anciano Arcos. Este hombre tenía visiones en la cueva de Elías, en el monte Horeb, referentes a la venida del Mesías. Sabía de qué familia debía nacer el Mesías. Cuando Arcos tenía que profetizar sobre los antepasados de Ana, veía que el tiempo se iba acercando. Ignoraba, empero, que a veces se retardaba e interrumpía el orden por el pecado, y por cuánto tiempo era la tardanza. Sin embargo, exhortaba a la penitencia y al sacrificio. El abuelo de Ana era un esenio que se llamaba Estolano antes de su matrimonio. Por su mujer y por las posesiones de ésta, se llamó después Garesha o Sarziri. La abuela de Ana era de Mara, en el desierto, y se llamaba Moruni o Emorún. Esto significa madre excelsa. Se unió con Estolano por consejo del profeta Arcos, que fue jefe de los esenios por 90 años, y era un santo varón con quien siempre se aconsejaban antes de contraer matrimonio, para oír su palabra y acertar en la elección. Me extrañaba ver que estos santos hombres y profetas siempre profetizaban sobre descendencias de mujeres y que los antepasados de Ana y la misma Ana tenían siempre hijas mujeres. Parecía que fuera su intento religioso preparar recipientes puros que debían dar hijos santos como el precursor, el Salvador, los apóstoles y los discípulos. He visto que Emonín, antes de su casamiento, fue a consultar a Arcos. Tuvo que entrar en la sala de reunión en el monte Horeb en un lugar señalado y hablar a través de una reja con el jefe supremo, como se usa en el confesionario. Después se encaminó Arcos por muchos escalones a lo alto del monte Horeb, donde estaba la cueva de Elías. La entrada era pequeña y unas gradas se llevaban hacia abajo. La cueva estaba limpia y aseada y la luz entraba en el interior por una abertura superior. He visto contra la pared un pequeño altar de piedra y sobre él la vara de Aarón y un cáliz brillante como hecho de piedra preciosa. En este cáliz estaba depositada una parte del sacramento o misterio del arca de la alianza. Los esenios habían adquirido este tesoro en ocasión en que el arca había caído en manos de los enemigos. La vara de Aarón estaba guardada en una vaina en forma de arbolito con hojas amarillas alrededor. No podría decir si el arbolito era verdadero o solo un trabajo artístico como una raíz de jesé. Cuando rezaba el superior de los esenios, por causa de un casamiento, tomaba la vara de Aarón en sus manos. Si la unión se refería a la genealogía de María Virgen, la vara daba un brote y varias floraciones, con la señal de la elección.
Los antepasados de Ana fueron elegidos brotes de esta genealogía, y sus hijas lo fueron por medio de estas señales, las cuales daban otros brotes cuando estaban por contraer matrimonio. Este arbolito con sus retorcidas ramas era como el árbol genealógico, como la raíz de Jesé, mediante el cual se podía conocer, según lo que hubiera crecido, la proximidad del nacimiento de María. Había ahí otros pequeños arbustos en tarros sobre el altar, los cuales tenían significación cuando reverdecían o se agostaban. En tomo de las paredes habían espacios guardados por rejillas, donde se conservaban envueltos en seda y lana huesos de antiguos santos varones israelitas que habían vivido y muerto en el monte y en los alrededores. También en las mismas cuevas de los esenios vi semejantes huesos delante de los cuales se rezaban, ponían flores o encendían lámparas. Arcos se revestía al modo de los sacerdotes del templo cuando oraba en la cueva de Elías. Su vestidura se componía de 8 partes. Primero se ponía sobre el pecho un vestido que había llevado Moisés, una especie de escapulario que tenía una abertura para el cuello y caía en igual largo sobre el pecho y las espaldas. Sobre esto se ponía una alba blanca de seda, ceñida con un ángulo ancho, y una estola cruzada sobre el pecho que le llegaba hasta las rodillas. Luego se ponía una especie de casulla de seda blanca que por detrás llegaba hasta el suelo, con 2 campanillas en la parte inferior. Sobre el cuello llevaba una especie de corbata tiesa, cerrada por delante con botones. Su larga barba descansaba sobre esta corbata. Por último se ponía un pequeño manto brillante de seda blanca que se cerraba por delante con 3 garfios con piedras, sobre los cuales había letras o signos grabados. De ambos hombros colgaba una especie de piedras preciosas en números de 6, algunas también grabadas. En medio de la espalda había un escudo con signos y letras. En el manto se veían flecos, borlas y frutos. En el brazo llevaba un manípulo. La mitra era de seda blanca arrollada a modo de turbante y terminada en un adorno de seda que tenía en la frente una plancha de oro con piedras preciosas. Arcos rezaba postrado o echado sobre el suelo delante del altar, y vi que tuvo una visión en la cual vio que salía de Emorún un rosal de 3 ramas. En cada rama había una rosa, y la rosa de la segunda rama estaba señalada con una letra. También vio a un ángel que escribía una letra en la pared. A raíz de esto, declaró Arcos a Emorún que debía casarse con el 6º pretendiente que tendría una hija, con una señal, que sería un vaso de elección de la cercana promesa. Este 6º pretendiente era Estolano. No vivieron mucho tiempo en Mara, sino que pasaron a Efrén. He visto también a sus hijas, Emerencia e Ismeria, consultar al anciano Arcos, el cual les aconsejó el casamiento porque eran ellas también vasos elegidos para la próxima promesa. La mayor, Emerencia, casóse con un levita de nombre Afras y fue madre de Isabel, madre, a su vez, de Juan el Bautista. Otra hija de Estolano se llamó Enué. Ismeria fue la segunda hija de Estolano y Emorún. Esta tuvo en su nacimiento la señal que dijo Arcos haber visto en la segunda rosa en su visión de Emorún.
Ismeria casó con Eliud de la tribu de Leví. Eran de condición nobles y ricos de bienes. Lo he visto esto en la vasta economía de la casa. Tenían mucho ganado, pero todo parecía que lo destinaban para los pobres y no para sí mismos. Vivían en Séforis, a 6 hojas lejos de Nazaret, donde poseían una heredad. Tenían una posesión en el valle de Zabulón, a donde iban en los tiempos buenos del año y donde Eliud fijó su residencia después de la muerte de su mujer Ismerias. En el mismo valle se había establecido el padre de Joaquín con su familia. La piadosa educación que había tenido Estolano y Emurún pasó a su hija Ismeria y a Eliud. La primera hija de Ismeria se llamó Sobe. Esta se casó más tarde con Salomón y fue la madre de María Salomé, que se casó con Zebedeo, padre de los apóstoles Santiago el Mayor y Juan. Como no llevase Sobe la señal dicha por Arcos, se contristaron mucho los padres y fueron al monte Horeb a ver al profeta, quien les impuso oración y sacrificio, y los consoló. Por espacio de 18 años no tuvieron hijos, hasta el nacimiento de Ana. Tuvieron entonces ambos una visión nocturna. Ismeria vio a un ángel que escribía una letra en la pared, junto a su lecho. Contó esto a su marido, que había visto lo mismo, y ambos vieron la letra al despertar. Era la letra M, que Ana había traído al mundo al nacer, grabado en el bajo vientre. Los padres amaban a Ana de una manera particular. He visto a la niña Ana. No era hermosa en grado notable, pero sí más que otras niñas de su edad. No fue de ningún modo tan hermosa como lo fue María, pero era muy sencilla, inocente y piadosa. Así la he visto en todo tiempo, como joven, como madre, como anciana, de manera que cuando veo a una campesina realmente sencilla, pienso siempre, esta es como Ana. Ana fue llevada a la edad de 5 años al templo, como más tarde María. Vivió 12 años allí y a los 17 volvió a su casa. Entretanto tuvo su madre una tercera hija llamada Maraja, y Ana encontró a su vuelta a un hijo de su hermana mayor Sobe llamado Eliud. Maraja consiguió más tarde la posesión de la casa paterna en Séforis y fue madre de los discípulos Arastaria y Cocharia. El joven Eliud fue más tarde marido segundo de la viuda de Naíam Maroni. Un año después se enfermó Ismeria y murió. Desde el lecho de dolor hizo venir a su presencia a todos los de la casa, los exhortó y aconsejó y designó a Ana como ama de casa después de su muerte. Luego habló con Ana y le dijo que debía casarse, pues era un vaso de elección y de promesa.